Hola equipo, ¿cómo están? Hoy les traigo un video sobre UseEffects para que queden muy expertos en el uso de esta herramienta de React. Pero no podemos hablar de UseEffects sin antes entender cómo funciona la vida de los componentes en React. Esto es súper sencillo. La vida de los componentes en React consta de al menos tres partes. La primera, cuando se monta un componente, que es la primera vez que vamos a, por ejemplo, cargar una página o cuando un componente lo hacemos aparecer. Luego de eso es cuando se actualiza un componente. Esto puede ocurrir porque el componente tenía, por ejemplo, un set state o algo que lo hizo cambiar, por ejemplo, de un componente padre. Eso hace que el componente se actualice, se vuelva a renderizar para que uno pueda ver el cambio reflejado. Y al final, está cuando se desmonta el componente, que es cuando, por ejemplo, vamos a cambiar a otra página o cuando vamos a ocultar el componente, cuando vamos a mostrar otra cosa. Ahí llega una etapa de desmonte. Entonces está el montaje, la actualización y el desmontaje. Esto para quienes vienen de React más antiguo, en clases se utilizaba mucho los métodos component.mount, que es, como le mencionaba, cuando el componente se va a montar, component.update, que es cuando el componente se va a actualizar, y component will update, que es cuando el componente se va a desmontar. Con el uso de los use effects ocurre exactamente lo mismo. El ciclo de vida de los componentes ocurre igual y uno tiene que entender y poder manejarlo a voluntad de uno. Por ejemplo, cuando uno usa el useEffect sin ninguna dependencia, lo que va a hacer es renderizarse siempre. Cada vez que algo cambie, se va a ejecutar el useEffect, si es que no tiene alguna dependencia. Si es que el useEffect tiene un objeto vacío, solo se va a ejecutar lo que está acá adentro la primera vez que se monte el componente, ¿ya? Que era el similar al component did mount. Entonces el component did mount de las clases, o lo que vemos aquí en la lámina, el montaje vendría siendo useEffects con un objeto vacío, ¿ya? Después, ¿cómo lo hacemos para poder manejar la etapa de actualización? Utilizando el useEffects con una propiedad adentro de las dependencias. Puede ser una o pueden ser más. Puede ser un objeto con alguna propiedad o puede ser una propiedad simplemente de un estado. ¿Ya? Aquí lo que estamos viendo es un- un- una página bien sencilla que ya les voy a explicar qué es lo que hace. ¿Ya? Em, entonces aquí estaríamos haciendo lo que es el component did update o lo que es la actualización. Así que lo que aquí está definido, esta constante que viene de un estado, se actualiza, se va a ejecutar ese useEffect. Si aquí tuviéramos otros estados y esos otros estados cambian, pero esos otros estados no tienen nada que ver con name, eh, esto de acá adentro no se va a ejecutar. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Aquí voy escribiendo, voy a hacer un poquito la consola. Sé que voy escribiendo distintas cosas. Si se fijan, dice el nombre ha cambiado, el nombre ha cambiado. Y este es el consuelo que está acá adentro, el nombre ha cambiado. Y finalmente tenemos el en Component Will Augment, que es cuando el componente se desmonta. Y aquí ocurre algo súper curioso, presten atención. ¿Qué pasa? Em, Dentro del useEffects uno puede definir el retorno de un método para cuando se vaya a desmontar el componente y el componente ya no exista, ¿ya? ¿Qué pasa? Pasa de que esto se lee un poco extraño, porque uno está acostumbrado a decir, bueno, esta línea ocurre primero y después ocurren otras líneas de código y al final ocurre esta línea que retorna algo, ¿ya? Uno lo lee así, está acostumbrado a leerlo así, pero aquí no pasa así, aquí es distinto. Aquí lo que ocurre es de que primero se ejecutan todas las líneas que tengamos acá, y cuando el componente se vaya a desmontar, se va a ejecutar esta línea. Un poco enredado, como que es al revés. Entonces, la primera vez que se montó el componente, este return no se va a ejecutar. ¿Ya? Si este return está dentro
de, por ejemplo, aquí name. Bueno, se los voy a mostrar. Recuerden que este console log dice we unmounted. Voy a empezar a escribir muchas cosas y si se fijan, en ninguna parte está el console log en we unmounted. Ya no existe. Em, entonces, ¿cuál es el ejercicio? O sea, no el ejercicio, el ejemplo que les quería traer yo es el siguiente. Cuando es el siguiente. Miren, déjenme ver algo. Ya. Aquí lo que tenemos es un window at event listeners que va a estar escuchando cuando una página va cambiando de tamaño. ¿Ya? ¿Qué pasa? Si es que no tuviésemos la manera de controlar cuando el componente se desmonta, lo que va a ocurrir es de que al, al ir cambiando de tamaño, uno dice, ok, está todo bien, the window width is, va poniendo el tamaño del ancho, pero miren lo que va a pasar. Hay un método que se llama getEventListener y uno le pasa el objeto window y te muestra todos los listeners que hay en el navegador. Y miren, el listener de resize tiene 133 objetos listeners. Y si vamos moviendo más esto y volvemos a ejecutar este método, ahora tenemos 214 objetos listeners. O sea, el navegador está atento a 214 distintos listeners. Y obviamente no queremos eso porque va a afectar el performance de nuestra aplicación. Por eso que es importante que cuando se vaya a desmontar el componente, eliminemos el listeners. Y miren ahora lo que ocurre. Vamos a ir moviendo esto. Vamos a llamar al getEventListeners. Y aquí en resize solo hay uno. ¿Recuerdan que antes habían 200 y tanto, un arreglo con 200 y tantos objetos listener? Ahora solo hay uno. Porque se monta y se desmonta, se monta y se desmonta. Ahora, esto está mal porque no queremos que cada vez que ocurra un cambio esto ocurra. Así que esto obviamente deberíamos de llevarlo a una primera vez. Cuando se monta el componente, la primera vez generalmente es que ponemos los listeners. ¿Ya? Ponemos llamada API, etcétera. Eso quería presentarles. Si tienen cualquier duda o pregunta, lo pueden dejar en la caja de los comentarios. ¿Cuál es el siguiente paso para ustedes? Sería interesante que, como tarea para la casa, busquen cuáles son los errores más comunes con utilizar UseEffects. Pueden googlear Common Mistake en UseEffect y para que vean qué es lo que a veces no hay que hacer, a veces nos ponemos un poco creativo, intentamos hacer algún experimento y termina siendo con malas prácticas, ¿ya? Entonces ahí se van a encontrar con cosas bien interesantes. Eso equipo, que estén bien, cuídense, hasta la próxima.